Shalom a todos, buenas tardes. Qué bueno que ya están. Es tiempo de, espero que ya hayan prendido sus velas todas las mujeres, 7:02. Ah, terminando de encender las velas, vamos a entrar a la clase. La semana que entra cambia el horario, así que más bien cambia mañana en la noche. Les voy a mandar el domingo el horario para encendido de velas del próximo Shabbat, para que estén pendientes porque entra más temprano. Hoy vamos a estar mucho más temprano todos, ya para la próxima semana. Vamos a estar más temprano, así que hay que ponerle mucha atención al cambio de horario y organizarnos de tal manera que podamos estar a tiempo haciendo todo lo que nos corresponde, que es guardar Shabbat, encender las velas, prepararnos haciendo la jalá, las mujeres, todo lo que corresponde. Hay que ponerle mucha atención al cambio de horario. Gracias. Yo soy Javier Núñez, soy el encargado de las familias aquí en Querétaro, la comunidad Benian Usim, hijos de descendientes y de todas las familias que han estado abrazando y han estado trabajando con nosotros, abrazando la Torá y trabajando con nosotros. Así que gracias porque nos acompañan. Hoy vamos a hablar la parashá de Noaj, la parashá de Noaj. Vamos a, regresando un poquito al contexto de la semana pasada, vamos a subir la porción de Bereshit en dos, yo creo que en dos partes, si no podemos unirlas, por el problema que tuvimos de donde estuvimos transmitiendo desde Ixtapas y Guatanejo la semana pasada, donde fuimos a casar a una pareja. Les voy a compartir por ahí una foto en el WhatsApp para que vean la jupa y donde estuvimos ahí en, en, en Ixtapa casando a la pareja que fuimos a casar allá. Así que gracias, vamos a trabajar con la porción de hoy, que es la porción de Noaj. Noaj, le doy una bienvenida a todos y a todas, a los que están ya desde la Ciudad de México, en Hidalgo, también ya conectados con nosotros en San Juan del Río, también gracias, pero también le doy la bienvenida a mi nieto, a mi nieto y a mi nieta que están por ahí conectados allí, Sadana, a mi hija, están también ahí conectados. Qué bueno que pudieron hacerse un espacio para conectarse con nosotros y poder estudiar un poquito la porción. Creo que tenemos algunas cosas interesantes que aprender hoy de la parashá de Noaj. Y para conectarnos con la energía como nos corresponde, vamos a leer una porción de Génesis o Bereshit, que se encuentra en el primer libro de Sefer Torah, que es el libro de Bereshit, y la segunda porción se llama Noaj. Noaj, conectarnos con ella es oírla en hebreo, nuestra alma se llena, nuestra alma se sacia, y después vamos a dar una charla en relación a lo que es el Mabul. El Mabul, la palabra hebrea para diluvio, vamos a hablar un poquito de eso y la vamos a aplicar al contexto moderno, al contexto en el que vivimos, en la época en la que vivimos, y como lo enseñan nuestros jajamim, vamos a hablar un poquito de Cábala, un poquito del Masal, del mes, y vamos a extraer ahí unas enseñanzas que nos van a ayudar bastante. Bien, en la porción de Noaj comienza de la siguiente forma: Ele Toledot, Noaj, Noaj y Sadik, Tamin Haya, Bedorotab et a Elohim, Italech Noaj, Vayelech Noaj, Shelosha, Banin et Shen et Aham, Beet, Jafet, Batishachet, Aaretz, Libnei Elohim, Batimale Aaretz, jamás, acuérdense de esta palabra, jamás, Vayare Elohim et Aaretz, Vaine Nishata Ishit Kol Basar et Darko al Aaretz, Vayomer Elohim Lenoaketz Kol Basar Ba Livna לפניו כי מעלה הארץ חמס מפניכם בעיני משחיתם את הארץ עשה לך
tebat atse gofer kinin tase etz ateba be'akaparta ota mi bait umi chutz בקופר בסע אשר תעשה אותן שלושה מאות אמר אורך התיבה 50 אמר רך 130 אמר קומתם. Esta porción que acabamos de leer es la porción de la primera aliyá que corresponde a la porción que estamos estudiando de Noaj. Se las leo ahora en español para que podamos tener un poquito más de referencia de qué acabamos de leer. Está en el capítulo está en el libro de Génesis o Bereshit, en el capítulo número 6, por favorcito, en el capítulo número 6, en el pasuk 6. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre íntegro y justo en su generación, y andaba con Dios, y tuvo Noé 3 hijos, Sam, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido ante Hashem, y estaba colmada de violencia. Y vio Dios que la tierra era corrupta, pues toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Hashem le dijo a Noaj, para mí ha llegado el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia. Esta palabra violencia es la palabra que usan en hebreo jamás. Jamás también significa corrupción, ¿ok? Violencia, esta palabra jamás tiene un secreto que lo vamos a tratar de explicar más en el desarrollo de la clase. Dice, y aquí los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás celdas en el arca y las calefatearás por dentro y por fuera con brea. Y así la harás, y empieza a darle unas instrucciones, es lo que yo leí en hebreo. De 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Le harás una ventana al arca que rematarás un codo más arriba. Harás la puerta del arca en un costado y harás un primero, un segundo y un tercer piso. Hasta ahí leí. Esa es la parte que leí en hebreo y es la parte que vamos a estudiar. Bien, ¿qué les quiero compartir en esta porción? Dice, bueno, primero que nada debemos de notar algo interesante. Noaj es la segunda parashá del libro de Bereshit. La semana pasada estábamos allá en Ixtapa y se nos cayó la grabación o la señal de internet y la grabamos en 2 partes. La vamos a subir, aunque no fue lo mismo, ya no tuve la misma señal, me congelaba, pero espero que pueda salir bien la grabación. Pero, ¿por qué menciono todo esto? Porque Bereshit y Noaj están muy conectadas. Habla del principio, los comienzos, pero inmediatamente después de los comienzos nos narra el primer juicio que viene sobre la faz de la tierra a través de una palabra hebrea que se dice Mabul. Mabul. Mabul en hebreo no solamente significa diluvio. Mabul en hebreo tiene 3 significados o 3 connotaciones bien interesantes que tenemos que estudiar, y para ustedes que son ya conocedores de la Biblia, que han estudiado la Biblia, luego lo van a relacionar con lo que conocen. Mabul significa diluvio o significa caída de agua, pero también significa Mabul significa que los abismos se abrieron y también sacaron sus aguas, lo que sería aguas azufrosas o aguas calientes. Eso lo dice la Torá en español. Cuando nosotros la leemos, vemos que dice que se abrieron las fuentes de las aguas. Cuando haces expresión en español, se hace referencia al Mabul, que en la traducción literal de la palabra significa aguas hirvientes o aguas azufrosas. También hace mención a las aguas de arriba cuando hablamos de la lluvia que cayó del cielo, que también menciona la Torá, pero también Mabul significa fuego, una catástrofe a través del fuego. Es decir, ya ocurrió un Mabul en la historia de la humanidad, un juicio a través de la caída de las aguas de arriba,
también a la expulsión de las aguas de abajo, las aguas hirvientes o las aguas azufrosas. Así que lo que hace falta es un segundo Mabul, o un tercer en el significado, un tercer Mabul o un segundo Mabul, porque en el primer Mabul hubo una combinación de las aguas de arriba con las aguas de abajo, más el tercer Mabul o el segundo Mabul, si lo quieren ver así, yo no tengo ningún problema, no hay un problema en eso, solo es una cuestión de definición. A través del fuego, eso lo conocemos a través de la expresión que va a venir un juicio a través del fuego. Que en hebreo fuego se dice esh, pero Mabul es la idea de un juicio y que se ocupa un elemento que conocemos para ejecutar ese juicio. El que mencionamos, el Mabul de Noach, las aguas de Noach, está haciendo referencia a las aguas que vinieron de arriba, a las aguas que emergieron de dentro de la tierra, azufrosas, hirvientes, y además hace referencia a un Mabul que va a ser a través de el fuego, algo que no ha acontecido y que no ha sucedido todavía, pero que ya hemos vivido y que año con año vivimos en diferentes partes del mundo, una especie de Mabul. ¿Cuándo es esa especie de Mabul? A través del fuego, cuando por el cambio climático que hemos ocasionado los seres humanos a través de destruir o quebrantar el orden de Dios en la tierra, provocamos que haya incendios de tal forma que consumen cientos de miles de hectáreas en diferentes partes del mundo. Eso se llamaría un Mabul también. Un Mabul, un juicio que trae Hashem a la tierra a través del fuego, que definitivamente no es el Mabul final, el Ketz Mabul, Ketz final, Mabul, pero Ketz es también una fuerza de un ángel, que es el nombre de un ángel que Hashem utiliza para traer juicio. Ketz es el nombre de ese ángel y Ketz significa final. Entonces sabemos que Hashem está de alguna forma buscando llamar la atención a la creación para que ésta haga teshuvá y regrese a él. Esa es la razón por la que muchas veces no entendemos la cuestión del Mabul como debería de ser, o la cuestión del juicio, o la cuestión de lo que Hashem utiliza como recursos y que permite que acontezcan cosas para que nosotros alcemos nuestros ojos al cielo. Los tsunamis es otra especie de Mabul, es decir, Mabul no solamente en términos de Jajamim, son lo que significa literalmente la traducción de la palabra al español, que es un elemento que utiliza el cielo para traer una especie, es que no quiero usar ese término de juicio, pero tendría que caer en él, una especie de llamada de atención del cielo a la tierra. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Hashem quería que el primer Mabul trajera la destrucción total de la humanidad y la especie animal, aunque sabemos que se hizo una ateba, un arca, que cumplió con la función de salvar a Noah, a sus hijos y a las familias de sus hijos y a los animales? Porque no hubo una destrucción total por eso, porque Hashem permitió eso. Pero ¿ustedes creen que Hashem quería hacer eso? Si ustedes son estudiosos de la Torá, se van a dar cuenta que hay un momento en la lectura en español, tan solo en español, donde dice las aguas de Noach. Así dice. ¿Por qué dice las aguas de Noach y ya no menciona Mabul? Porque el Zohar y el Midrash nos narran un poquito, vamos a complementar la historia de lo que estamos hablando a través del Zohar y a través del Midrash. El Midrash nos narra que Hashem tuvo un diálogo con Noach y que ese diálogo fue una llamada de atención. Le dijo, tuviste 120 años y no lograste provocar un cambio en la actitud y en el corazón de la creación. Por eso le llama las aguas de Noach. Mayim a Noach. ¿Por qué le llama Mayim a Noach? Porque en Noach estaba la capacidad de hacer todo lo posible por provocar una teshuvah. 120 años narraba mi nieto Gis en el video que les mandamos de la parashá infantil, donde tardó en construirla y ni un alma, ni una sola alma
se logró convertir o hacer teshuvá, arrepentirse. Por eso Hashem le llama las aguas de Noah, es decir, sí habló, sí advirtió que iba a haber un Mabul. Ya saben lo que significa Mabul en la traducción: diluvio de aguas de arriba, aguas de abajo o fuego. Eso es lo que significa Mabul. Como ya hubo aguas de arriba y aguas de abajo, falta el fuego. El tema de hoy que yo le quise poner el Mabul moderno es porque tenemos que darnos cuenta que a lo largo de la historia ha habido muchos Mabul no globales, regionales, pero sí ha habido muchos Mabul, ha habido muchos juicios, ha habido muchas llamadas de atención. Lo que pasó hace unos años, hay hasta una película ya, el tsunami que arrasó Malasia y algunas países del Oriente, que murieron millones de personas con ese tsunami. A final de cuentas fueron aguas también. Yo sé que es provocado por un terremoto en el mar y que provocó grandes olas, etcétera. El asunto es que se utilizó elementos del Mabul como definición para llevar a cabo un juicio. ¿Por qué? Se ha estudiado mucho que en el contexto antes de eso, esos países tenían dos problemas muy graves. Uno de ellos, la perversión infantil, la pedofilia, llamado específicamente más. Eso es un problema gravísimo a los ojos de Dios. Y Abodá Zará, dos problemas muy graves que en el Oriente, en esa parte del mundo, tuvieron que experimentar una llamada de atención. Es decir, Jajamí me enseña que ciertamente el Mabul del agua de arriba y el agua de abajo ya se llevó a cabo. El Mabul regional a través del fuego se ha dado año tras año tras año en las últimas décadas, regionalmente en ciertos países, en ciertas ciudades que ya se conocen y que inclusive se espera ya nada más que entre la temporada de calor para que venga el problema del fuego. Todo esto debido al calentamiento global, circunstancias. No quiero entrar en ese tema. Quiero enfocarme en el asunto de la palabra Mabul, que es que nos quede claro que es un juicio, una llamada de atención del cielo, no que el cielo lo provoque. La tierra, los seres humanos hemos provocado el cambio climático. Miren, no llovió como debió de haber llovido en esta temporada de lluvias. Ya deberíamos de estar entrando, por cierto que mañana en la noche cambia el horario, y ya deberíamos de estar entrando en el invierno. El Heshvan es el mes con el que iniciamos el invierno. Y todavía tenemos un calor impresionante. Creo que tuvimos un día de mucho frío hace unos 15 días y de ahí no hemos pasado. Es decir, hemos cambiado las temporadas, hemos cambiado cuando debería ser lluvia, hace calor, cuando debería ser frío, está haciendo calor. Es decir, estamos esto tiene que ver en términos de Jajamín por el egoísmo, el deseo siempre de recibir del ser humano. Ha provocado el calentamiento global, eso dicen los Jajamín. Puede haber otras explicaciones científicas y todas serán genuinas. El asunto es que esta modernidad que vivimos tiene un costo. Esta comodidad en la que vivimos tiene un costo. El cambio climático, el consumismo, tiene un costo. Y el consumismo tiene que ver con el yo, el egoísmo, el deseo de obtener un mejor refrigerador, otro, mañana va a salir otro mejor y después otro mejor, un carro mejor, otro mejor, etcétera, etcétera. El deseo siempre de recibir. Por eso Jajamín dice que la cuestión del cambio climático, todo tiene un origen en el yo, el deseo de solo recibir y recibir y recibir y recibir, y provoca y desencadena una serie de cosas que está llevándonos al cómo vivimos el mundo. Sigo con el tema del Mabul. Es interesante notar que la parashá de Noaj siempre cae en Heshvan o previo Heshvan. Siempre cae dentro del mes de Heshvan o antes del mes de Heshvan. Siempre cae, siempre en esos días. No hay otra, siempre cae en esos días.
¿Por qué el Mabul o la parashá de Noach siempre toca en el mes de Heshvan? Bueno, todos deben de recordar que los meses tienen una energía, que nosotros nos regimos por los meses y no por un calendario solar. Nos regimos por un calendario lunar que tiene una fuerza y una energía para nosotros, como Am Israel. El mes de Heshvan tiene una energía también. Dos cosas tenemos que saber del mes de Heshvan, o se llama en términos askenazí, Mar Heshvan. En términos generales es Heshvan, solo que los askenazís pronuncian mucho Mar Heshvan. ¿Por qué Mar Heshvan? Mar significa amargo. Heshvan, el mes amargo. ¿Por qué Heshvan es un mes amargo? Por dos cosas. Es el único mes del año que no tiene ninguna fiesta judía, excepto Shabbat. No tiene ni una. Todos los demás meses, todos tienen una fiesta judía. Todos. Nisan, Pesach. Iyar, Lag Baomer. Sivan, Matan Torah. Cada mes, Ab, Tamuz, todos los meses recordamos algo. Todos los meses, menos Heshvan. Heshvan no tiene una festividad. Y las festividades tienen una energía para beneficio de nosotros, pero también tienen una fuerza de rectificación que nos ayuda a nosotros a hacer Teshuvah correctamente. Heshvan no tiene nada. ¿Qué es lo que tiene Heshvan? El Mabul. ¿Qué tiene Heshvan? El Mabul. En Heshvan inició el Mabul y al siguiente año, en Heshvan, terminó el Mabul. De Heshvan a Heshvan pasó el Mabul. Cierto que dice 40 días, yo no me refiero a eso. Cuando la paloma que Noah mandó, ustedes saben que primero mandó una ¿cómo se llama? ¿Una urraca? ¿Sí? ¿Sí es una urraca? Un cuervo, gracias. Un cuervo y nada. Mandó una paloma, nada. Mandó una segunda paloma y trajo un olivo. Ahora, ustedes se han preguntado, ¿cómo es posible que mandara un olivo? ¿Cuántos años tarda un olivo en florecer? ¿Nunca se han hecho esas preguntas? ¿O seré yo el único que se hace preguntas? ¿Seré el único que se hace preguntas así? ¿De dónde si estaba inundado? Si dice, raeré todo, es decir, todo se destruyó. ¿De dónde trajo el olivo? ¿Cómo? ¿Cómo, Doc? ¿No? ¿No? Bueno, pensé que estabas hablando de esto. ¿De dónde? Bueno, el Zohar dice, ¿de dónde? El único lugar sobre la faz de la tierra que no tocó el agua fue el Gan Eden. El Gan Eden fue el único que no. Hashem puso un portón y lo cerró, y el huerto del Edén no sufrió inundación. Por eso cuando la paloma viene, es porque el portón había sido abierto, eso declara el Zohar, y por eso la paloma pudo venir y llevarse en su pico una rama de olivo. Si no, no hubiera habido de dónde. No hubiera habido de dónde. Recuerde que todo se perdió. Hubo necesidad de empezar a poblar y hacer todo de nuevo cuando Noah y el arca encallan en el monte Ararat, dice la escritura eso, y entonces se le sale y siembra un viñedo y empieza la historia de nuevo. Bajan los animales y de nueva cuenta la tierra es llena de vida y de flora y de fauna y del ser humano. Bien, dice el Zohar que la paloma fue hasta el Gan Eden y llevó, abierto el Gan Eden, llevó una rama de olivo. Así que Noah entendió que Hashem había hecho que las aguas ya bajaran de nivel y que solamente tenía que esperar a que el arca encallara en algún lugar y de ahí empezar toda la historia de nuevo en la generación de Noah. Bien, sigo con el mes. Heshvan. Heshvan tiene una energía, Mar Heshvan es un mes amargo, eso es lo que significa mar amargo, es un mes que tiene una energía interesante. Ahora, cada mes, desde la óptica del Zohar, cada mes tiene una letra, tiene un nombre del Eterno, lo que tiene que ver con la clase de Masal que estamos dando los martes. Tiene que ver con un estandarte,
Y también tiene que ver con un masal, un signo. Cada mes tiene uno. ¿Cuál es el signo del mes de Heshvan? Un ekraf. Se conoce como ekraf, o yo lo he oído que lo pronuncian los askenazí como akraf, akraf. Solo cambia la vocal. Ekraf y akraf. ¿Cómo se escribe ekraf? Se escribe con una ayin, una kuf, una resh y una bet. Ekraf. Ahí está, anotado. Ekraf es el masal del mes, es el símbolo del mes. ¿Qué significa Ekraf? Es un escorpión. Hay una técnica judía que están enseñando aquí en Querétaro que se llama Krav Maga. Krav de escorpión, Maga, el barrido del escorpión. Es una práctica de deporte de arte marcial, pero mortífera. Es para matar. Es para matar. Enseñan a matar, por eso no cualquiera puede ir. Lo van a enseñar a matar. Se llama Krav Maga. Krav de escorpión y el Krav Maga, el barrido del escorpión, la cola del escorpión. Enseñan a matar. Eso enseña. Todo soldado israelí sabe Krav Maga. Y lo aprenden para defenderse, no para matar. No es el objetivo. El objetivo es defenderse, es algo de defensa personal. Por eso nada más debe de ir desde mi óptica alguien que va a la guerra o que va a aprender algo. Eso de ir y aprender Krav Maga nada más porque es una cuestión de arte marcial, un tipo de arte marcial, lo que hacen es de que la persona se convierta en una arma viviente, porque le enseñan a matar con 1 o 2 golpes. Así de fácil. Yo conozco gente que practicó Taekwondo, etcétera. Mi esposa hizo Taekwondo, aquí la doctora también hizo Taekwondo, y yo conozco una persona que fue Taekwondo y fue cuarto down, aquí en Querétaro. Fue muy bueno para esa onda del arte marcial, pero crea una serie de cosas muy interesantes ese deporte. Pero no es el tema, de que sigo con lo que compete. Ekraf. ¿Por qué estoy mencionando Ekraf? Bueno, déjenme decirles algo. Ekraf o el escorpión, el veneno del escorpión es un veneno frío, por si no sabían, es frío. Ekraf. Ekraf. ¿De dónde viene esto? Observe, vamos a hacer una dicotomía de la palabra Ekraf y vamos a separar la ayin y la bet y vamos a formar una palabra sola. También vamos a formar una palabra sola de la palabra kuf y resh. Kar significa frío. Kar significa frío. Kar. Por eso menciono que el mes de Heshvan es el mes con el que entra el frío. Y mire qué clima tenemos. Hace calor. Hemos convulsionado el mundo por el consumismo y el deseo de consumir el yo, de satisfacer el yo, y hemos hecho un cambio climático impresionante. Cuando debería de llover, hace calor. Cuando debería ser frío, hace calor. Hemos convulsionado el mundo. Lo que no se quita es la energía de este mes. Los que son de Heshvan, ¿alguien aquí es de Heshvan? No me digan, no levanten la mano, piénsenlo. O ahí conectados, tal vez alguien de los que están ahí son del mes de Heshvan. Los que son del mes de Heshvan son fríos, calculadores, y en el sentido negativo, bien pueden ser los jefes de una banda o un cartel acá en México. Es más, por si usted no lo sabe, hay la historia de uno de los pistoleros, no, de los, ¿cómo se le llama a los que hacen, los que defienden o los que trabajan para los carteles? ¿Cómo se les llama acá en México? Sí, pero los que los defienden, sicarios. El sicario de uno de los narcotraficantes más conocidos de México, llamado Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, su sicario,
por si usted no lo sabe, hay una serie de él en Netflix. Su sicario es, para los que no lo saben, su masal es escorpión. Su masal es escorpión. Son fríos y calculadores. No temen ser sanguinarios en su lado negativo. No temen ser, no tienen empacho alguno en mostrar frialdad. Porque la energía del mes de Heshvan es esa. Es frialdad, es ser calculador, es ser violento, iracundo, es ser así. Ese es el punto de Heshvan. Ahora, fíjense bien, ¿por qué estoy diciendo todo esto? No pierdan detalle, please, pónganme atención. No pierdan detalle porque luego preguntan o luego se quedan con dudas y no captan todo. Heshvan, en el mes de Heshvan, aconteció el Mabul, el juicio que Hashem trajo a la tierra y que tuvo como objeto provocar una rectificación. Miren nada más por qué dice Mayim Heshvan, Mayim Noach, las aguas de Noach. En el Midrash dice que Hashem tuvo una plática con Noach porque Noach empezó a llorar por lo que estaba aconteciendo y se acercó a Hashem, dice el Midrash, y le dijo, ¿por qué lloras? Dice, ay Hashem, ¿no te conmueve lo que está pasando? Y Hashem le dijo, ¿y no te conmoviste tú 120 años? ¿Y no provocaste tú algo? Por eso, después de esto no se llamará más Mabul, se llamará el Mayim a Noach, las aguas de Noach. Porque tú pudiste modificar, transformar el entorno y solo te preocupaste por los tuyos. No llevaste a nadie a la Teshuvá y no provocaste el tikún de nadie. Eso dice el Midrash. Por eso Hashem le llamó después las aguas de Noach. Ahora obsérvenlo. Menciono el masal del mes, menciono la energía del mes que estamos en él, acabamos de entrar, el lunes entramos a este mes. Y hay dos formas de protegernos de la energía negativa del mes. Dos formas, dicen los jajamim. La primera, entender que en sí mismo el ekraf, el kar, lo frío, lo calculador, lo fuerte, lo sanguinario, por eso yo quise, a la hora de la lectura, recalqué una palabra, jamás, jamás. Jamás en hebreo significa, lo tradujeron como violento, pero también significa corrupción. Jamás es un movimiento terrorista vigente en Eretz Israel hoy en día. Todos los yihadistas que se vuelan a sí mismos son fríos y calculadores, buscan dónde dañar más, dónde lastimar más, y se espera que en Heshvan siempre haya ataques de Hamas, de este grupo terrorista, porque es donde se presta más la energía para ello. Son fríos, Kar. Pero las otras letras, la Ayin y la Bet, se conoce como Ayin Bet 72, hay una forma de protegerse contra el Kar, la frialdad. El Ayin Bet de los 72 nombres de Dios, la energía de los 72 nombres de Dios. Hay que arroparnos con la energía de los 72 nombres de Dios. Y alguien va a preguntar, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Con dos cosas que dicen los jajamim que hay que hacer para provocar que Heshvan no sea un mes amargo más para nosotros ni para los demás. Que no seamos como Noach, que no permitamos que haya Mabul regionalmente hablando alrededor de nosotros. Y yo dije, el tema, el diluvio moderno. Hay un Mabul muy cerca de ti, el Mabul del pensamiento, el Mabul de las ideologías, el Mabul de la violencia, o digo, ¿no hay un Mabul de violencia en el mundo? ¿No lo hay? Miren, vayámonos tan solo con lo que estamos viviendo, la pandemia. Creemos que esto que nos tocó vivir y que estamos tan conscientes hoy en día por la modernidad,
es todo lo que nos ha pasado, pero les voy a contar en el último milenio las últimas pandemias, rápido. La peste negra, 1346, 200 millones de personas cobró la peste negra. La gripe española, 1918, 50 millones de personas aproximadamente. El SIDA, 1980 empezó, 35 millones de personas cobró la vida. La plaga del Justiniano en el 541, me fui un milenio más atrás, más de 30 millones de personas. La plaga bubónica, 1855, más de 12 millones de personas murieron. La epidemia de la salmonela, más de 10 millones de personas en 1545. La epidemia de la viruela, que por cierto está erradicada, más de 6 millones en 1519. En México, Tenochtitlan, los indígenas de nuestros antepasados, la trajeron los españoles. La peste antonina, 1650, más de 5 millones de personas. Otro tipo de salmonela, 1918, 2.5 millones aproximadamente. Otra salmonela llamada entérica en 1576, más de 2 millones y medio de personas muertas. Epidemia de viruela japonesa, más de 2 millones de personas. La peste persa, más de 2 millones de personas. Voy en el lugar 12. La pandemia de encefalitis letárgica en 1915, casi 2 millones de personas. La peste de Nápoles, más de 2 millones de personas. La gripe asiática, 1.2 millones de personas. COVID, más de 1 millón de personas en el mundo y millones contagiados. Estoy hablando de esta, COVID-19. La gripe de Hong Kong, 1.1 millones, más de 1.1 millones de personas muertas. La pandemia de la gripe rusa en 1889, más de 1 millón de personas. La plaga italiana, una peste que se dio en Milán, más de 1 millón de personas. La pandemia de la cólera, cólera. Más de 1 millón estoy tratando de ver cómo, más de 1 millón de personas. Otra peste antigua, más de 1 millón de personas. La plaga egipcia en 1609, 1 millón de personas. Otra pandemia de cólera en 1899 en Europa, casi 1 millón de personas. Y le sigo y me espanto. ¿No creen que esta pandemia también es un mabul? Todo tiene un objeto. Las pandemias regionales o los mabules regionales tienen un objeto de parte de Dios. Buscar que el ser humano venga y se acerque al Eterno. Venga y se arrope con el Eterno. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál fue la característica que Noah presentó para que Hashem se acercara a él y buscara que el mundo de aquel entonces hiciera teshuvá, hiciera rectificar a un tikkun y que no viniera el mabul que se conoció de aguas de arriba y aguas de abajo? Por eso se conocen las aguas de Noah. Ahora fíjese bien, el Zohar dice de las aguas de Noah lo siguiente, que cuando Hashem vio que Noah no hizo todo lo que tenía que hacer, no solamente iban a venir, el Zohar dice que solo iban a venir las aguas de arriba, pero cuando Hashem vio que Noah no hizo lo que le correspondía, abrió las fuentes del abismo para que salieran las aguas hirvientes de abajo. Solo iba a haber un tipo de agua. ¿Qué pasó con esas aguas hirvientes? Dice el Zohar que los hombres parecían espermas con las aguas hirvientes. Es decir, se estaban quemando y se movían porque se estaban quemando. ¿Por qué el Zohar dice que se parecía al esperma donde hay vida? Porque la intención del Eterno, dice el Zohar, era provocar que esa generación rectificara y volviera a nacer para no más destruir la tierra así. Por eso se le llama las aguas de Noah. Porque una cosa que cuidó Noah fue su semen. Por si no lo sabían.
una de las cosas por las que se le llama a Noach Sadik, dice, Eleto Ledot, Noach, Ish Sadik. Un hombre justo, porque dicen que cuidó su semen. ¿Qué quiere decir que cuidó su semen? Que no se mezcló con otras mujeres. Cuidó su semen. Al decir Mai Manoach, las aguas de Noach, lo que Hashem le estaba tratando de decir a Noach es que a través de ahora de él iba a venir de nuevo la población de la humanidad, si se puede decir de esta forma, o nuevamente iba a poblar el mundo a través de sus descendientes. 3 de sus hijos, uno llamado Shem, otro llamado Ham o Cam y otro llamado Jafet. No se les olvide, porque voy a entrar en ese tema. Bien. Ahora, una de las cosas que nos debe de proteger, cuando dice Sadik en hebreo, bueno, se los escribo si quieren para que veamos más claro. Sadik en hebreo se escribe con una Sadi, una Dalek, Sadik, Sadik. Aquí me faltó una Yud. Sadik, ahí dice Sadik. Sadik significa justo, pero Sadik viene de Sedek. Sedek. Y Sedek, un Sedek, es Sadik porque hace Sedaka. ¿Qué significa esto? Que lo único que logró hacer bien Noach fue dar Sedaka. ¿Qué fue lo que provocó el Mabul? Una de las razones fue el robo. El robo. ¿Por qué el robo? Cuenta el Midrash que llegaba la gente a un poblado a vender higos, permítame decirlo, o manzanas. Higos, vamos con los higos. Y llegaba un hombre a vender higos a un poblado y toda la gente que venía a comprarle quería la prueba. Y se resulta que de puras pruebas, siempre ese hombre que llevaba a vender su higo, nunca acababa vendiendo nada, porque en los poblados a la gente le gustaba robar. El Midrash dice que era el robo hormiga de la época. Con las puras probadas, se le acababa el producto a los que iban a hacer a venta, con las puras probadas. Es decir, la gente era abusiva, robaba. Y se le conoce a Noach como un sadik, que significa justo, pero el sadik es el hombre justo, es justo porque hace sedek, justicia. ¿Y cuándo hace justicia? Cuando aprende a dar sedaka. Es decir, lo único que porque se le dice Ish a Sedek, a Noach, es porque era bueno para dar. Pero en tiempos de Abraham, dicen que si hubiera vivido en tiempos de Abraham, Noach no hubiera sido más que otro hombre común. Ahora, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Es decir, él se distinguió en medio de una generación porque nadie daba, todos robaban. En cambio, sí, daba él. Entonces, ¿qué es lo que dicen nuestros sabios para protegernos en este mes? Y de protegernos del mabul que está alrededor nuestro, hacer sedacá. Hay que dar sedacá. Siempre hay que dar sedacá. El Rab Jaim ponía un mensaje y decía, se recomienda dar sedacá. ¿Alguien lo leyó? 3 veces al día sedacá. Por pequeñas porciones, pero hay que dar sedacá 3 veces al día. ¿Perdón? No, no solamente en los rezos, eso es tuyo. No, sí, eso es algo que tú tienes que hacer. En los rezos, en la tefilá de Shaharit, hace acá. No, se refiere a darle al pobre, darle al necesitado. Tienes que tener presente que hay que ser un sádic en medio de un mundo que está a punto de vivir un mabul, porque estamos viviendo como los tiempos de Noah. Violencia. Estamos viviendo todos esos tiempos. Y la segunda cosa que dice los Jajamim es abrazarnos con el Ayin Bet, los 72 nombres de Dios. ¿Y cómo nos abrazamos al Ayin Bet con los 72 nombres del Eterno? Haciendo tefilá. ¿Alguien sabe que en la midá, el rezo silencioso, están escondidos los 72 nombres? Por eso hay que hacer tefilá.
Lamento mucho. No sé, yo quisiera que después de esta plática tomáramos el reto y cuando menos hagamos una tefilá juntos. A lo mejor Minja o a lo mejor Arbit, pero tenemos que hacer juntos tefilá, porque lo he dejado a que cada quien lo haga y creo que necesito empujar más a que lo hagamos. Entiendo que hay gente que no lo va a querer hacer, también entiendo que hay gente que no tiene su sidur y no lo puede hacer con una versión digital y le costaría mucho hacerlo, pero tenemos que buscar cómo hacerlo. Tenemos que abrazarnos, arroparnos con el Ayin Bet del mes. Tenemos que hacerlo todo el tiempo, porque si no viene un cara a nuestra vida, una frialdad, ser calculadores, ser fríos, no hacer las cosas. Ahora, quiero terminar usando un ejemplo bien claro de cómo hay en todo Mabul alrededor de nosotros 4 tipos de personas. Y la pregunta será, ¿cuál de esas 4 personas soy yo? ¿Cuál de esas 4 personas eres tú? En todo Mabul hay 4 tipos de personas. Hay un Noach, hay un Cam, hay un Jafet y hay un Shem. En todo tipo 4, en todo Mabul de tu alrededor, entiéndase por Mabul moderno, ideas de pensar, religiones. Hay un mar de religiones. Hay un mar de creencias de esas religiones. Mire que el cristianismo tiene como 10 o 15 o 20 ramas dentro de sí misma. Bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, neopentecostales. No me sé los demás. Movimientos dentro de ellos, asambleas de Dios, luteranos, ayúdenme. Y todos son depositarios de la verdad. Todos. Hay un mar de religiones, hay un mar de credos, hay un mar de creencias, hay un mar de información. Ok, si nos vamos por la fe, vayámonos por lo más que le está perjudicando al mundo. Hay un mar de Hamás a nuestro alrededor. ¿O no? ¿No hay violencia? Claro que hay violencia. No estaremos viviendo terrorismos como Israel, pero hay violencia. En México, en lo que va de este año, ya llevamos más muertes que creo que todo el año pasado y parte del año antepasado. Es decir, fuera de la pandemia, estoy hablando de homicidios dolosos, etcétera, etcétera. El feminismo va a la alza, o sea, el asesinato de mujeres, desde niñas hasta mujeres adultas. Estamos viviendo una corrupción total en nuestro país. Estoy hablando de México. Cada quien de donde sean, póngale ahí el problema. Hay un mabul de drogas. Ahora hay nuevas drogas. Ya no nada más está la cocaína, la heroína, no me la sé, marihuana. No nada más está eso. Hoy están las metanfetaminas. Hoy hay muchas cosas químicas. Hoy inhalan. Hoy un mar de cosas. Alrededor nuestro hay muchos mabul. Muchas cosas que están destruyendo a la humanidad. Muchas. Dígame otra. Participen, les doy chance, hablen. Ustedes no en línea, no aquí, porque ustedes no pueden hablar. Tienen cerrados sus micrófonos. ¿Nadie? ¿Nadie opina aquí? ¿Nadie dice nada? ¿No? ¿Me estoy inventando esto del Mabul? Me lo estoy inventando, no estamos viviendo. Hablaba de los fuegos, el fuego. Hay Mabul regional. California es un estado que año con año se consumen cientos de millones de hectáreas. ¿Por qué California? Es que ustedes no han vivido en Estados Unidos, no han vivido en California. Ustedes no tienen una idea de la corrupción de ese estado. Yo me acuerdo que un pastor decía, si Dios no trae un juicio contra California, tendría que pedirle disculpas a Sodoma y a Gomorra. Y yo iría más que eso, porque en México también hay un grave problema. En México hay un grave problema. Nuestro país está pasando por problemas bien severos. El feminicidio, la pedofilia,
la trata de blancas, el secuestro. Eso es un mabul, discúlpenme, eso es un mabul. El secuestro va a la alza. Y con todo y todo, fíjate, aparte de que lo secuestran y le pagan, ni regresan a la persona, la matan, la destrozan, la destruyen. Hoy se le conoce a la gente, ¿saben que desaparecen cuerpos con químicos? Hay un mabul impresionante en nuestro país, México. Yo no sé los demás países, no estoy juzgando a ningún país, estoy hablando del mío, estoy hablando del país donde yo vivo y estamos viviendo un mabul en México de diferentes, ni meternos a la religión. 80 millones de mexicanos practican abodázara, si no es que 90. Idolatría. 80 millones de mexicanos, a lo mejor son 90, somos 130, los demás estamos repartidos en otras religiones, según las estadísticas del INEGI. Hay un mabul. A nuestro alrededor hay un mabul. Y lo interesante del mabul bíblico, se ejemplifica en 4 personajes, en uno que era Sadik, Noah, y en sus 3 hijos, uno llamado Shem, otro llamado Cam o Ham. Cam significa caliente, Cam o Ham, y el otro llamado Jafet. Les explico los hijos. Jafet, ya cuando vino el juicio del Mabul, toda la humanidad fue raída sobre la faz de la tierra. No quedó nadie vivo, solamente los que iban en el arca. Bien, a Jafet se le conoce como el padre de todos los griegos y las lenguas sajonas. A Jafet. Jafet es el padre de todas las lenguas sajonas o los griegos. Por cierto que Jafet significa belleza. Por eso el griego empezó con su problema con la belleza. Y ven sus estatuas y todas eran puros desnudos, porque ellos estaban enfocados en la sabiduría y en la belleza. Ellos inventaron las olimpiadas, ellos inventaron muchas cosas. Los sabios conocidos por el mundo son griegos, pero conocidos por el mundo. Esos son los hijos de Jafet. Cam o Ham son todos los africanos. Claro, todos los de lenguas sajonas son descendientes de Jafet. Solo vete con las lenguas sajonas. Todos los que hablan lenguas sajonas, inglés, sueco, todas las lenguas sajonas de la Europa son descendientes de Jafet. ¿Ok? Bien. Ahora, fíjense bien con lo que estoy hablando. Cam, todos los descendientes de Cam son los africanos. Los africanos. Por cierto que fueron maldecidos los africanos. Recordarán que Noah maldijo a su hijo Cam. Bueno, no lo maldijo directamente a él, maldijo a sus hijos, a los cananitas. ¿Ok? Todos los cananitas, todos los de Cam son los del continente africano. Y de Shem son todos los del oriente, los shemitas, los descendientes, los judíos, los libaneses, los iraquíes, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, esto que estoy mencionando está en la parashá de Noah, en esta parashá que estamos estudiando. En esta parashá de Noah estamos estudiando el origen del Mabul, o cómo se dio el Mabul y cómo nosotros tenemos que trabajar con el Mabul local que nos está trabajando o nos está involucrando a nosotros. Pero en todo Mabul siempre hay 4 personajes: un Sadik, un sabio, los Jafet, un violento, Cam, y un Shem, los hijos de Shem. Oiga lo que acabo de decir. En todo Mabul hay 4 personajes. ¿Cuál personaje eres tú? Eso es algo que tú vas a responderte. Pero en todo Mabul regional, en todo Mabul familiar, hay 4 personajes. Un Sadik, un bello, un Jafet, un sabio, un Cam, un violento, o
un Shem. Y mire, Hashem tuvo que intervenir. Terminando la parashá de Noach, empieza la parashá de Lech Lechá, cuando Hashem escoge a Abraham. Y déjele mencionar un poquito. Después de Noach, toda la creación volvió a hablar un solo idioma y empezaron a hacer algo incorrecto otra vez. Quisieron construir, dijeron, hagamos ladrillos y construyamos un edificio, una ciudad, una torre muy grande. ¿Se acuerdan? Bueno, en términos de Sefer Yetzirah, anótenlo si quieren, en términos, yo no los voy a anotar. No sé por qué yo soy alguien que yo tomo una clase y siempre estoy anotando. En términos de Sefer Yetzirah, un ladrillo son palabras. Y en términos de Sefer Yetzirah, el edificio es una ciudad. Lo que ellos estaban queriendo construir eran con sus palabras. Por eso Hashem vino y confundió sus palabras. Es decir, los idiomas. Provocó que ya no hablaran una sola lengua y hubiera lenguas o idiomas sobre la faz de la tierra. ¿Qué hizo Hashem? Cuando Hashem miró que los hombres estaban haciendo algo incorrecto, dijo, descendamos y confundamos la lengua. ¿Se acuerdan? ¿Por qué dice descendamos? Yo sé que el pensamiento cristiano van a decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu, descendamos. Pero el Zohar no dice eso. El Zohar dice que aquí nació la expresión que conocemos, que bajó con 70 ángeles. Cuando dice descendamos, bajó con 70 ángeles para poner un ángel encargado de cada idioma, de cada nación, porque hay 70 naciones. Por eso dice descendamos, para que hubiera alguien encargado de cada nación. Confunde las lenguas y entonces aparece la historia del único que no se presentó para hacer la Torre de Babel, que significa confusión. ¿Alguien sabe quién fue? Abraham. Abraham, cuando viene, le dicen es Abraham el ibrí, es Abraham el hebreo, porque fue el único que no fue a participar de la torre. Él estaba vivo cuando eso aconteció. Por eso él es el encargado ahora de solamente transmitir la lengua sagrada. Dicho sea de paso, la Torah menciona las medidas de la Tebá. Atebá, que significa arca, pero también Atebá viene de su raíz Aitebá, Aite, parece como que Aitebá, pero es Aitebá, que significa palabra en arameo. Palabra en arameo. Bien, y dice, le harás, hazte un arca de madera de gofer, y la harás así, verso 15, de 300 codos de longitud, 300. ¿Cuál es la palabra hebrea para 300? No me digan que no se la saben. No me digan. No me digan. Sí, ¿cuál es la letra hebrea para la palabra el número 300? La Shin. La Shin. Y luego dice, 50 codos de ancho. ¿Cuál es la letra hebrea para 50? Nun. Nun. Y luego dice, y 30 codos de altura. ¿Cuál es la palabra hebrea para 30? Lamet. Shin, Nun, Lamet forman la palabra Lashon. Haz una teba con las palabras de tu lengua. Estoy hablando en un sentido místico. En el Mabul que hay alrededor nuestro, ya sea de violencia, porque vivimos en medio de violencia, quizás en el área donde tú vives no hay, quizás nos roban, Baruch Hashem por eso, pero hay otro tipo de Mabul a tu alrededor, el abodazará, la violencia intrafamiliar. Piénsele, póngale el título. Lo que Hashem quiere que hagas es una ateba, una aiteba. No, más que un límite. Protejas tu casa. Sí, claro que va a servir como un límite. Recuerda que hacían ladrillos. Ladrillos en arameo, palabras.
que las palabras tuyas, la Shom, hagan un cerco con los tuyos. Pero recuerda, en el Mabul de tu casa hay 4 personajes. Un Sadik, un Jafet, un sabio, un Cam, un violento, y un Shem, el que guarda y protege la lengua sagrada. Y miren, aquí estamos. Algunos mal pronunciados, Shalom, no me diga Shalom, es Shalom. Pero cuando menos aquí estamos. Lo digo porque algunos pronuncian Hashem. No digan Hashem, no es Hashem, es con H, es Hashem. Aquí estamos. Y yo estoy convencido que Hashem nos entiende, pero tengamos cuidado con nuestra pronunciación. Por cierto, ¿alguien sabe por qué terminando tras 3 tefilot terminamos con Aleinu le Shabeach? Aleinu le Shabeach la dolacol, la tegedula. ¿Saben por qué terminamos con? Es más, ¿alguien sabe por qué las 3 oraciones del día las terminamos con el Shema? ¿Se han fijado que las 3 las terminamos así? Con el Shema. ¿Alguien sabe? Bueno, el Zohar dice que hay que protegernos con el Ayin Bet, los 72 nombres del Señor, y no hay otra forma de envolvernos con el Ayin Bet, los 72 nombres del Señor, hasta que no hagamos tefilá. Tefilá de Shaharit, tefilá de Minja y tefilá de Arpi. Y que la hagamos, y que si no la hacemos bien, con el Aleinu le Shabeach bien pronunciado, se corrige toda nuestra mala pronunciación de la lectura de la tefilá. Pero si todavía a la ley no le sabe, no lo haces bien, el Shema corrige todo. Y por eso decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y la terminamos. Para que rectifiquemos nuestra mala pronunciación. Lo digo porque luego algunos dicen, ¿y para qué la hago? Ah, bueno, entonces, ese que piensa que para qué la hago, el Zohar dice que es como los Jafet. Porque en todo Mabul hay un Jafet que piensa, que es intelectual, que quiere hacer las cosas como quiere, cuando quiere, al cabo que tiene fe y sabe que Hashem lo escucha, pero quiere hacer las cosas a su manera. En toda historia hay un personaje así. Hay un sádic. Por cierto, del sádic que estamos hablando, uno de ellos, de estos 4 personajes, uno de ellos lo castró. Cam profanó y castró a su padre. Y cuando Shem se dio cuenta, le habló a Jafet y le dijo, ayúdame, protejamos al Sadik. Pero le dijo, pero no lo mires. Y caminaron hacia atrás con un manto en sus hombros para no mirar la desnudez de su padre y proteger a su padre. Cuando llegó el momento de cubrirlo, lo cubrieron y no lo miraron. Voy a decir algo. En esta historia, al único que no tiene cabida es al Cam, al violento, al Car, al frío, al calculador. Porque se puede usar al Jafet, sirve para proteger al Sadik. Pero lo interesante de esta historia es el Shem. Porque de ahí provenimos como pueblo. ¿Quiere decir que dentro de nosotros hay algún Jafet? El Sefer Yetzirah dice que en toda Keilah hay 4 tipos de personajes que comienzan con las 4 últimas letras del hebreo. ¿Cuáles son las 4 últimas letras? Kuf, Resh, Shin y Tav. Porque estas 4 letras forman la palabra Kar, frío, forman la palabra Sheker, estúpido, tonto,
pero también forman la palabra mentiroso. En toda comunidad hay eso. Y no los puedes sacar, ahí están, son parte de. Es como el LULAB, los 4 elementos del LULAB, quisiéramos ser todos etrog, pero a lo mejor uno nada más somos el LULAB, nada más hacemos mucho ruido. A lo mejor otros somos como el etrog, olemos bien, hacemos buenas obras, conocemos Torah, ¿se acuerdan? El mirto tiene aroma, pero no tiene fruto. A lo mejor conoces, puedes entablar una plática de Torah, puedes hasta discutir Torah, pero no tienes buenos frutos. En el Mabul moderno de hoy en día hay un Sadik que necesita a un Shem y a un Jafet. Pero lo que no queremos es un Cam, porque el Cam nos ha causado muchos problemas. Jamás está asesinando a muchos hombres y muchas mujeres en Israel. Son fríos, calculadores, asesinos, matones, pudieran ser jefes de carteles, pudieran ser todo. Hay que ponerle mucha atención al diluvio moderno que nos está inundando y nos está ahogando. Tenemos que hacer un alto con todo eso.